La hacienda El Lencero se ubica a 15 kilómetros de la ciudad de Jalapa. Empezó a construirse en 1525 por Juan Lencero, un soldado de Hernán Cortés, que, tras recibir un premio de la corona, decidió invertirlo en este lugar. En sus inicios, funcionó como posada para las personas que viajaban entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. La hacienda actual fue construida en 1820 y empezó a dedicarse también a la ganadería, reparación de carruajes, alfarería, cultivo de algodón y por muchos años fue una de las haciendas de caña de azúcar más importantes de la región. Antonio López de Santa Anna, quien fue presidente del país y dueño de la hacienda, en 1844 mandó construir el frente de la capilla, hecho que coincide con su matrimonio con doña Dolores Tosta. La hacienda El Lencero fue propiedad de varias personas políticas del país. Veracruz ha sido desde tiempos remotos una importante región de asentamiento de culturas diversas y una zona de tránsito. Por ella pasaron los olmecas, teotihuacanos y pochtecas. Las cabezas olmecas son de piedra volcánica de la región de los Tuxtlas, miden aproximadamente 2.5 metros de alto y pesan de 25 a 30 toneladas. Se observan rasgos étnicos mesoamericanos, como la nariz ancha, labios gruesos y ojos rasgados. Los ornamentos de jadeíta y serpentina se usaban de acuerdo a la jerarquía y rol social. Los aretes y piercing en la nariz eran signos de realeza, nobleza o de estatus guerrero. El sitio arqueológico de las Higueras fue construido al inicio del siglo VIII. El sitio era construido de piedras y tierra. Los templos tenían más de 50 capas de pintura, motivados por deterioro de pintura y cambio ideológico de los habitantes del sitio. En los años 70 se realizan trabajos de investigación, rescate y restauración del sitio. Se rescataron más de 180 fragmentos de pintura presentes en el museo. El osario consiste en agrupar los restos óseos en un espacio ritual determinado con figurillas y otros objetos simbólicos. Para el proceso de entierro secundario, removían los huesos de un entierro pasado para colocarlos en ollas o vasijas con ofrendas referentes a objetos como platos, figurillas y perros. Estos últimos eran los que dirigían a la persona hacia el inframundo. El Códice Vindobonensis narra sucesos importantes como el poblamiento, la erupción del Iztaccíhuatl, las inundaciones y guerras entre los años 964 y 1518. No se conoce la fecha exacta de la fundación de Jalapa. Sin embargo, tal hecho tuvo lugar durante el siglo XIV, y sus primeros pobladores eran totonacas, chichimecas, toltecas y teochichimecas. Durante el siglo XV, Moctezuma, emperador azteca, invadió el territorio veracruzano, y los poblados de la zona pasaron a depender del Imperio Mexica, hasta que este fue conquistado por los españoles en 1521, los cuales destruyeron los templos indígenas, levantando en su lugar templos cristianos. La ciudad fue bautizada con el nombre de Ciudad de las Flores por el barón de Humboldt. Cuando visitó Jalapa en 1804, quedó asombrado con la abundancia de diversas flores. Las áreas verdes cubren una superficie de 929 hectáreas entre
áreas naturales protegidas, parques de grandes dimensiones, 4 paseos y otras áreas más pequeñas, que representan el 14% del espacio urbano de Jalapa. Patio